Me llamo Sarah Mitchell. Tengo 34 años. Después de 10 años de matrimonio, mi esposo me dejó y se casó con la hija de un multimillonario. En un instante, la vida que había construido durante una década se vino abajo por completo. De repente, me quedé sola con un hijo de 6 años que criar, la renta que pagar, las cuotas del colegio, y casi nada en mi cuenta bancaria. Mi ex no solo me dejó, se llevó casi todo. La casa estaba a su nombre, la mayoría de los ahorros en su cuenta, y el juicio me dejó agotada. Con el poco dinero que me quedaba. Desesperado por sobrevivir, acepté un trabajo de cuidador interno para un millonario anciano que todos decían que se había vuelto mentalmente inestable. Me dije a mí mismo que era solo un trabajo, nada más. Pero en mi primera noche en esa mansión, pasó algo que me hizo detener el corazón. Y en ese momento, me di cuenta de que ese trabajo iba a cambiar mi vida para siempre. Antes de contarles qué fue lo que pasó realmente, por favor denle like y suscríbanse al canal, y cuéntenme en los comentarios desde qué país me están viendo. Ahora, vamos a... Empecé. A las pocas semanas de mi divorcio, me di cuenta de algo aterrador. Si no encontraba un trabajo pronto, ni siquiera podría pagar la escuela de mi hijo de 6 años. Fue entonces cuando vi un anuncio en línea. Se buscaba cuidador /diagonal a interno, propiedad privada, salario alto. En la descripción decía que el paciente era un billonario anciano con una inestabilidad mental severa. La mayoría de la gente probablemente lo habría evitado, pero yo no tenía el lujo de elegir, así que apliqué esa misma noche. 2 días después, estaba parado /diagonal a en delante de la mansión más grande que había visto en mi vida. Altas rejas negras, un largo camino de piedra y una casa tan enorme que parecía más un hotel que un hogar. Una mujer de mediana edad abrió la puerta. «Tú debes ser Sarah», dijo. Asentí nerviosa. «Soy Laura Hensley, la hija del señor Hensley». Se veía elegante y fría al mismo tiempo. Ropa perfecta, sonrisa perfecta. Pero había algo en sus ojos que se veía distante mientras me llevaba adentro. «Antes de que empieces», dijo con calma, «deberías saber que la condición de mi padre es muy complicada». «¿Qué tan complicada?», pregunté. «La mayoría de los cuidadores renuncian en pocos días». Eso debería haberme asustado, pero en vez de eso simplemente dije que no iba a rendirme. No porque fuera valiente, sino porque no podía permitirme dejarlo. Me estudió un momento y luego asintió. «Mi padre solía ser uno de los empresarios más poderosos del país», me explicó mientras caminábamos por un pasillo largo. «Pero en el último año, su estado mental se ha vuelto inestable». «¿Qué tipo de inestable?», pregunté con cuidado. Ella respondió tranquila, grita, tira cosas y a veces ataca al personal. «Genial. Simplemente genial». Pero me recordé a mí mismo por qué estaba aquí. La cara de mi hijo apareció en mi mente. Uniforme escolar, lonchera, mochilita, y supe que no podía fallarle. Finalmente llegamos a una puerta grande de madera. «La habitación de mi padre», dijo Laura, abriéndola despacio. Adentro estaba un anciano en silla de ruedas, mirando por la ventana. Tenía el cabello canoso y despeinado, y las manos le temblaban un poco. En cuanto me vio, su cara cambió. «¿Quién es este?», gritó de repente. Me quedé paralizado. Laura suspiró como si estuviera acostumbrada y explicó con calma que yo era el nuevo cuidador, pero el viejo inmediatamente gritó que no quería a otro. Golpeó el brazo del sillón, agarró un vaso de la mesa y lo lanzó al otro lado de la habitación, donde se rompió con un ruido fuerte contra la pared. Mi corazón dio un salto. Laura apenas reaccionó. Simplemente dijo que eso era lo que enfrentaba todos los días. El viejo seguía murmurando. Con enojo,
mientras yo me acercaba despacio. Lo saludé suavemente, me presenté y le dije que estaba ahí para ayudar, pero me miró con odio y me dijo que lo dejara en paz. Aún así, no me moví. Por un momento, solo me miró fijamente. De repente, volvió a girar su silla de ruedas hacia la ventana y me ignoró por completo. Laura se mostró un poco sorprendida y dijo que en realidad eso era mejor de lo normal. Me mostró el horario de medicinas, la rutina diaria y dónde estaba todo antes de dejarme solo con él. Lo demás. El día pasó lento. El viejo rechazó ayuda, gritó un par de veces, e incluso tiró una silla una vez, pero de alguna manera lo logré aguantar. Para la noche, estaba completamente agotado. Una empleada me mostró mi pequeño cuarto en el segundo piso. No era lujoso, pero sí cómodo. Esa noche, como a las 9, bajé a la cocina por un vaso de agua. La mansión estaba callada, casi demasiado callada. Al entrar a la sala, de repente escuché risas. La voz de un hombre. Me quedé paralizado. Inmediatamente. Esa voz sonaba extrañamente familiar. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras entraba lentamente en la habitación. Un hombre alto estaba parado cerca de la barra con una bebida en la mano. Cuando se dio la vuelta y me vio, su sonrisa se fue ensanchando poco a poco. Por un segundo, no pude respirar porque el hombre frente a mí era mi ex esposo, Jason, el mismo que me había dejado después de 10 años y se había casado con la hija del millonario. Me miró de arriba a abajo despacio, luego se rió. Bueno, pues, supongo que la vida no te ha ido muy bien, ¿no? Mis manos empezaron a temblar. Jason tomó un trago de su bebida y sonrió con suficiencia antes de preguntar si eso era lo que hacía ahora, trabajar ahí como cuidadora. Luego se acercó y susurró burlón que básicamente era una sirvienta en su casa. Sentí el pecho apretarse y dije en voz baja que debería irme. Pero Jason se rió de nuevo y me dijo que fuera. Luego preguntó cómo pensaba alimentar a mi hijo sin el trabajo. Sus palabras me clavaron como un puñal porque él sabía exactamente dónde hacerme daño. Luego se hizo a un lado y señaló alrededor de la enorme mansión. Bienvenida a tu nuevo lugar de trabajo, dijo con frialdad. Y trata de no romper nada, empleada. En ese momento, me di cuenta de algo aterrador. La mujer que se había casado con mi exmarido era la misma hija del multimillonario que era dueña de esta casa. Y de alguna manera, yo acababa de convertirme en una trabajadora en su mansión. Por unos segundos, no pude moverme. Mi cabeza daba vueltas. De todas las casas de la ciudad, de todos los trabajos que podría tener. Resulta que, de alguna manera, terminé trabajando para la misma mujer que destruyó mi matrimonio. Jason se apoyó en la mesa y me miró con atención. «Te ves sorprendido», dijo con una sonrisa burlona. No respondí. «¿Qué pasa?», siguió en tono de burla. «¿No sabías de quién era esta casa?». «No», respondí en voz baja. «Bueno, ahora ya lo sabes». Dio una vuelta lenta a mi alrededor, disfrutando claramente del momento. «La vida es curiosa, ¿no?», dijo. Dijo, «hace 10 años, eras mi esposa». Se detuvo y rió suave antes de seguir, «y ahora estás trabajando aquí como cuidadora». Sus palabras dolieron como puñales. Por un momento, de verdad quise renunciar. Me imaginé empacando mi bolso, dejando la mansión y no volviendo a ver a esta gente jamás. Pero entonces apareció otro pensamiento en mi mente. Mi hijo, la colegiatura se vencía el próximo mes. La renta había que pagarla. Las cuentas del supermercado estaban esperando. Yo, aclaro la garganta, cerré los ojos por un momento. Por un momento me detuve y me forcé a mantener la calma. Jason notó el cambio en mi expresión. «Ah,
ya entiendo, dijo. Necesitas este trabajo. Me quedé callada. Él se rió bajito. No te preocupes, no te voy a despedir. Luego se acercó y susurró, alguien tiene que cuidar al viejo loco. Mis manos se apretaron, pero seguí sin responder. Después de un rato, terminó su trago, dejó el vaso y empezó a caminar hacia las escaleras. Buenas noches, Sarah, dijo. De manera informal. Y trata de no que te caiga nada mañana. Le gusta tirar cosas. Luego desapareció arriba. Me quedé ahí solo un buen rato. Esa noche, casi no dormí. Una parte de mí quería largarme de esa casa de inmediato, pero la parte más fuerte me recordaba por qué estaba ahí. Mi hijo necesitaba que me quedara. A la mañana siguiente, mi trabajo empezó oficialmente. El señor Ensley ya estaba despierto cuando entré a su cuarto, y en cuanto me vio, se notó molesto. Otra vez tú, murmuró. Sí, dije con calma. Soy yo otra vez. Él giró un poco su silla de ruedas alejándose de la mesa y se quejó de que ya le había dicho a todos que no necesitaba niñera. Le respondí con suavidad que no estaba ahí para cuidarlo como a un niño, sino para ayudarlo. Me miró con desconfianza un momento. De repente, agarró un librito de la mesa y lo lanzó contra la pared. ¡Lárgate!, gritó. El libro golpeó la pared y cayó al suelo. Yo caminé tranquilo hasta allá, lo recogí y lo volví a poner sobre la mesa. No me voy a ir, dije. Por un segundo, se le notó sorprendido. Luego se dio la vuelta y empezó a murmurar para sí mismo. La rutina de la mañana era complicada. A veces gritaba, a veces se negaba a comer. Pero poco a poco, fui aprendiendo a lidiar con él. Cuando le hablaba con calma, él se calmaba un poco. Cuando le daba espacio, dejaba de gritar. Al tercer día, pasó algo curioso. Me dejó ayudarlo a beber agua sin gritar. Fue una pequeña victoria, pero se sintió importante. Mientras tanto, Jason aparecía de vez en cuando en la casa, y cada vez que me veía, se aseguraba de soltar algún comentario humillante. Una vez me advirtió en voz alta que tuviera cuidado con la bandeja porque los sirvientes siempre deben andar con ojo. Otra vez se rió y le dijo a un invitado, ella solía ser mi esposa. El invitado me miró con lástima mientras Jason simplemente sonreía orgulloso. Cada vez que pasaba, me obligaba a quedarme callada porque perder este trabajo no era una opción. Pasó una semana. Entonces, una mañana, pasó algo raro. Llegaron 2 doctores a la mansión con sus maletines médicos y fueron directo al cuarto del señor Ensley. Laura fue con ellos. Cerraron la puerta, pero yo todavía podía escuchar voces adentro. Después de como 30 minutos, los doctores se fueron. Cuando entré al cuarto después, el estado del señor Ensley estaba mucho peor. Se veía confundido y sus manos temblaban más de lo normal. Empezó a gritar otra vez, más fuerte que antes. Parecía que todo el pequeño avance que habíamos logrado durante la semana se había perdido. De repente desapareció. De repente, agarró el plato de la mesa y lo lanzó a través de la habitación, esparciendo comida por el suelo. ¡Fuera!, gritó enfadado. Traté de calmarlo. Señor Ensley, por favor. Antes de que pudiera terminar, tomó un vaso de agua y me lo lanzó. El vaso me golpeó en el hombro y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. El ruido hizo que 2 empleados de la casa entraran corriendo a la habitación. Señor, por favor cálmese, dijo uno de ellos. Pero el señor Ensley ahora estaba completamente fuera de control. Seguía gritando y empujando la silla de ruedas hacia adelante, tratando de agarrar cualquier cosa que pudiera lanzar. Uno de los sirvientes sacó rápido un botiquín pequeño del armario.
Lo siento, señor, dijo nervioso. Luego preparó una jeringa y, en segundos, le pusieron una inyección al señor Ensley. Al principio él seguía forcejeando, pero poco a poco sus movimientos se fueron haciendo más débiles. Sus gritos se apagaron y, al final, quedó en silencio. Su cabeza cayó un poco de lado mientras la medicina entró en vigor. La habitación volvió a quedarse en silencio. Uno de los sirvientes suspiró y me miró. «No te preocupes», dijo. «Esto pasa a veces». Pero algo en la situación no me parecía normal porque apenas un día antes, el señor Ensley había empezado a confiar en mí, y ahora, de repente, se veía peor que nunca. Esa noche, pasó algo que lo cambió todo. Caminaba por el pasillo cerca del estudio cuando escuché voces adentro. La voz de Laura. Y la de Jason. La puerta estaba entreabierta. Yo no quería escuchar, pero entonces oí algo que me hizo parar. «Las medicinas están funcionando», dijo Laura en voz baja. Jason se rió suavemente y preguntó cuánto tiempo tardaría antes de perder el control por completo. Laura respondió con calma que no tomaría mucho. Quizás solo unas semanas más. Mi corazón empezó a latir más rápido. Entonces Jason dijo algo que me heló la sangre. «Y una vez que los doctores lo declaren mentalmente incapaz». Laura terminó la frase por él. «Todo será nuestro». Los dos se rieron. Rápidamente. Me aparté de la puerta antes de que pudieran notarme. Mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Qué querían decir con que los medicamentos estaban funcionando? ¿Qué medicamentos? A la mañana siguiente, mientras ayudaba al señor Ensley con el desayuno, pasó algo inesperado. De repente me miró muy serio. Por primera vez desde que lo conocí, sus ojos parecían completamente claros. «Escucha bien», susurró. Me quedé paralizado. «Están tratando de hacer que parezca loco». Parpadeé confundido y pregunté en voz baja qué quería decir. Él se inclinó, se acercó y habló despacio. «Las medicinas», dijo. «Me están envenenando la mente». Lo miré fijamente. Una parte de mí pensó que era solo otro signo de su enfermedad, pero otra parte recordó la conversación que había escuchado la noche anterior. De repente, el señor Ensley me agarró la muñeca. Su voz sonaba desesperada. «No estoy loco», susurró. «Quieren volverme loco». Por un momento, me quedé paralizado. Sus palabras resonaban en mi mente, y la conversación. Lo que había escuchado la noche anterior me volvió de golpe. Laura decía que los medicamentos estaban funcionando y Jason respondía que una vez que los médicos lo declararan mentalmente incapaz, todo sería para ellos. Poco a poco, volví a mirar sus ojos. Estaban claros, no confundidos ni descontrolados, solo cansados y llenos de miedo. «Tienes razón», dije en voz baja. Él parpadeó sorprendido y preguntó qué quería decir. Le conté que los había escuchado hablar, a su hija y a mi exmarido, y que habían dicho que los medicamentos lo estaban haciendo perder el control. Por varios segundos no dijo nada. Luego, sus hombros se fueron cayendo despacio, como si la última pizca de esperanza dentro de él finalmente se hubiera roto. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras hablaba lentamente sobre cómo había construido todo en esa casa, sus empresas, su vida, todo. Y ahora su propia hija quería quitárselo mientras él aún estaba vivo. Su voz temblaba mientras miraba al suelo y decía que si lo lograban, él lo perdería todo. Ver a ese viejo fuerte. De repente, se veía tan indefenso que me rompió el corazón. Por un momento, pensé en mi propia vida. En cómo lo había perdido todo después de que mi esposo me dejó. En lo vulnerable que me sentí, sola con un niño y sin futuro. Respiré profundo y dije algo que hasta a mí me sorprendió.
Le dije que no lo iba a dejar solo y que, pase lo que pase, lo iba a ayudar. Me miró incrédulo y, por primera vez desde que lo conocí, se notó una chispa en sus ojos. Esa noche, hicimos un plan. A la mañana siguiente, revisé las medicinas en secreto otra vez, y justo como sospechaba, las pastillas eran para confundir su mente y hacer que pareciera inestable. Decidí hacer algo arriesgado. Dejé de darle esas pastillas y las reemplacé en secreto con el medicamento correcto que conseguí a través de un doctor de confianza. Al principio, no pasó nada, pero después de unos días, empezaron a notarse pequeñas mejoras. La mente del señor Ensley se fue aclarando poco a poco, su forma de hablar se volvió más tranquila y sus pensamientos más agudos. Sin embargo, nuestro plan requería algo muy importante. No podía mostrar ninguna de estas mejoras. Si Laura notaba que estaba mejorando, se pondría inmediatamente sospechosa. Así que decidimos hacer algo poco común. Cada vez que Laura entraba en la habitación, el señor Ensley fingía estar inestable, y lo hacía a la perfección. La primera vez que ella entró, de repente agarró una almohada y la lanzó al otro lado de la habitación, gritando enojado que todos se fueran. Laura sonrió satisfecha y le dijo orgullosa a Jason, que estaba detrás de ella, que él estaba empeorando. Todos los días. Jason se rió y dijo que pronto los doctores lo declararían completamente incapaz. Mientras tanto, yo me quedaba callado al lado de la cama, fingiendo que trataba de controlarlo, aunque por dentro sabía la verdad. Cada día, el señor Ensley se estaba poniendo más fuerte. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Durante 3 meses seguimos con la farsa. Cada vez que Laura venía, él gritaba, tiraba cosas y se comportaba confundido. Y cada vez que ella se iba, sonreía, completamente convencida de que su plan estaba funcionando. Trabajando. Pero a puerta cerrada, todo era distinto. La mente del señor Ensley casi había sanado por completo. Empezó a leer de nuevo, a hablar con normalidad, e incluso a discutir asuntos de negocios con los abogados que yo contacté en secreto. Finalmente, una mañana, Laura decidió actuar. Anunció una reunión importante e invitó a varios doctores, abogados y miembros de la junta de la empresa a la mansión. Jason se veía súper confiado ese día, y la emoción en los ojos de Laura era imposible de ignorar. Ella le dijo a Jason esto, era el último paso y que una vez que los doctores declararan a su padre mentalmente inestable, el tribunal le daría el control de todo. Jason sonrió orgulloso y dijo que finalmente serían dueños de todo el imperio. La reunión comenzó en la sala grande, donde todos se sentaron alrededor de una mesa larga mientras yo me quedaba quieto al lado de la silla de ruedas del señor Ensley, cerca de la pared. Laura fue la primera en hablar, con dramatismo, explicando que la condición mental de su padre se había vuelto extremadamente peligrosa, que no podía controlar su ira, que lanzaba objetos, gritaba todo el tiempo y ya no podía tomar sus propias decisiones. Uno de los doctores asintió y dijo que habían visto casos parecidos. Laura se mostró satisfecha y siguió diciendo que por eso creía que ya era hora de que la autoridad legal sobre su patrimonio se le transfiriera a ella. Jason se recostó en su silla con una sonrisa confiada, claramente creyendo que todo iba según su plan. Pero de repente pasó algo inesperado. El señor Ensley se movió. Laura frunció el ceño de inmediato porque, en lugar de gritar o mostrarse confundido, se sentó despacio y derecho en su silla de ruedas y miró con calma alrededor del cuarto. Su voz estaba firme cuando dijo que no creía que eso fuera necesario. Todo el cuarto quedó en silencio. La cara de Laura se puso pálida mientras susurraba, «Padre». Él la miró directamente y dijo con tranquilidad que llevaba 3 meses fingiendo. Jason saltó de inmediato de su silla y exigió saber qué tonterías eran esas. Pero el señor Ensley siguió hablando con calma,
explicando que habían intentado envenenar su mente con esos medicamentos para poder robarle sus empresas. Los doctores se veían confundidos mientras uno de los abogados abría una carpeta sobre la mesa y decía que ya habían investigado los medicamentos y que la dosis había sido intencionalmente dañina. Las manos de Laura empezaron a temblar mientras gritaba que era mentira, pero el abogado siguió y explicó que también tenían conversaciones grabadas que probaban el plan. La expresión confiada de Jason cambió por completo, desapareció mientras toda la sala se giraba lentamente hacia él y Laura. El señor Ensley entonces me señaló suavemente y dijo con calma que esta mujer le había salvado la vida y que si ella no hubiera descubierto la verdad, ellos lo habrían logrado. De repente sentí todas las miradas puestas en mí mientras Laura gritaba furiosa que yo había arruinado todo. Pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz. Los miembros del consejo parecían furiosos mientras los abogados comenzaban de inmediato los procedimientos legales. Y en cuestión de minutos, la policía, a la que habían llamado antes, llegó a la mansión, entró en la habitación y, con mucha calma, arrestó a Laura y a Jason antes de sacarlos, a pesar de sus fuertes protestas. Por primera vez desde que los conocía, se les veía completamente derrotados. Entonces el señor Ensley se volvió hacia mí, con la voz mucho más suave. Dijo que yo me quedé cuando todos los demás habrían salido corriendo y que lo protegí cuando hasta su propia familia lo traicionó. Luego miró a los abogados y les dijo con calma que prepararan los documentos. El abogado asintió y anunció al salón que el señor Ensley ya había tomado su decisión y que toda su herencia sería transferida a Sarah Mitchell. Todos quedaron boquiabiertos. Jason parecía que ni siquiera podía respirar. El mismo hombre que se reía de mí por ser pobre ahora estaba ahí, sin palabras, mientras Laura se desplomaba en su silla. El señor Ensley me miró con cariño y me dijo que yo había llegado como su cuidadora, pero que me había convertido en la hija que él debería haber tenido. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras pensaba en cómo, apenas unos meses antes, había entrado en esa mansión como una madre desesperada tratando de alimentar a su hijo y sobrevivir un día más. Y ahora mi vida había cambiado para siempre. No por venganza ni por dinero, sino porque a veces hacer lo correcto puede cambiarlo todo.